El mensaje de esta noche, por asuntos de recordación, lo he titulado Subiendo al Monte. Y voy a usar el capítulo 12 de Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 12. Leeré desde el verso 18 hasta el verso 22. Hebreos 12, 18. Dice así la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ahí se está refiriendo al Sinaí, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y dice: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Siéntense, por favor. En este pasaje, el escritor a los Hebreos está recordando lo que pasó en el Sinaí. Amén. De donde dice la Biblia que Moisés, cuando bajó, su rostro resplandecía, y de tal forma que tenía que taparse el rostro porque brillaba, y la gente del pueblo no podían resistir la mirada. Y el escritor a los Hebreos dice que nosotros no nos hemos acercado a ese monte, porque una cosa es lo que le pasó a Israel y otra cosa es lo que le pasa a la iglesia. Pero sí hay un monte al que usted y yo debemos subir. Cada monte en las Escrituras representa una experiencia espiritual, un momento, una circunstancia que vive el cristiano. Los montes son significativos y a través de ellos veremos en dónde nos encontramos. Hay algunos que no hemos transitado para seguir en el proceso de crecimiento en nuestra vida y se hace necesario escalarlo. Quiera Dios que esta noche alguno de esos montes que voy a referir sea el monte tuyo, al que tú tengas que subir. En sentido figurado, entonces, los montes simbolizan varias cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de montes, habla de la eternidad. En Deuteronomio 33 y el verso 15 dice: con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Está refiriéndose a la eternidad. En el capítulo 3 de Habacuc y el verso 6 dice: se levantó y midió la tierra. Amén. En el verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Perdón, un momentito que me equivoqué acá. Dice: miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, y dice: sus caminos son eternos. Así que cuando la Biblia habla de montes, manda una idea de eternidad, porque los montes siempre han estado. También son figura de estabilidad. Dice en Isaías 54:10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, al que tiene misericordia de ti. También los montes simbolizan dificultades, simbolizan peligros de la vida.
En el capítulo 13 de Jeremías y el verso 16 dice: dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Cuando la Biblia habla de montes, también habla de obstáculos que a veces se vuelven insuperables. En el capítulo 4 de Zacarías capítulo 4, verso 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Y se acuerdan ustedes de ese texto de Mateo 21, cuando respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Eso es una invitación a que el cristiano entienda que por más grande que sea el obstáculo, se puede derrumbar, porque Dios así es capaz de hacerlo. Ahora, la Biblia tiene unos montes muy famosos y en cada uno de ellos pasó algo especial. Vamos a repasar algunos casos de montes. Ejemplo, el monte Carmelo. Ese monte Carmelo es famoso por lo que pasó allá con Elías y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan ustedes que fue allá en el monte Carmelo, según dice el primer libro de Reyes capítulo 18 y el verso 17? Lo que sucedió allá fue algo especial cuando se congregaron alrededor del monte y se hizo allá un altar, y fue allá donde Dios respondió. Amén. Fue allá donde esos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera fueron consumidos por el fuego cuando Elías clamó a Dios y cayó fuego del cielo. Ese es el famoso monte Carmelo. Existió en la Biblia otro monte muy famoso llamado el Gerizim, el monte Gerizim, que se conoce como el monte de la adoración y de la bendición. Ese monte Gerizim fue al que se refirió el Señor cuando, hablando con aquella mujer samaritana, ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Y cuando señaló el monte, estaba señalando el monte Gerizim, porque el monte Gerizim era el monte de la bendición. Habían dos montes, escúchelo bien. Uno era el monte de la bendición, que se llamaba el monte Gerizim, y existía el monte de la maldición, que se llamaba el monte Ebal. Vamos a mirarlo. Deuteronomio 11:29 dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Así que cuando alguien quería bendición, miraba al Gerizim. Cuando alguien estaba en una situación compleja, miraba al monte Ebal. Eso era todo para los judíos. El monte Hermón también fue muy famoso y lo es todavía. Se conoce como el monte sagrado. La cima siempre está coronada de nieves perpetuas, las cuales descienden sobre los valles. Por eso el salmista compuso el Salmo 133 y allí mencionó el monte Hermón. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Y mire aquí qué bonito, como el rocío de Hermón. Se refería a la nieve que caía, la nieve. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que estamos hablando del monte del fuego, el monte de la bendición, el monte de la maldición, el monte sagrado, amén, donde desciende la bendición, también como es el monte Hermón. Y hay otro monte supremamente famoso, es el monte Moriah. El monte Moriah es el lugar del sacrificio de Isaac. Ustedes se acuerdan cuando a Abraham se le dijo que llevara a su hijo a sacrificarlo. ¿Sabe a dónde lo subió? Al monte Moriah. Allá subió Abraham a su hijo para sacrificarlo. Otro monte supremamente famoso es el monte de los Olivos. Ese es el centro del retiro y de la oración. El monte de los Olivos, el centro del retiro y la oración. Allá fue donde el Señor subió a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Ese monte de los Olivos tiene un significado bastante especial. Existe otro que para los judíos es supremamente valioso, se conoce como el monte Sión, que también se traduce como el monte santo. Allí estuvo el arca de Dios, el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios. Hay otro monte, son tantos, pero cada uno tiene un significado especial. Y ahora, al cerrar la enseñanza, la invitación es a que miremos uno por uno a ver cuál es el que tú necesitas. El monte que sigue es el monte del llamamiento al servicio. Ese es el monte Horeb. ¿Qué pasó en el monte Horeb? Fue allá donde Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y fue allá donde se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Ese llamamiento lo recibió Moisés justamente en el monte Horeb. A los niños se les canta esa canción: allá en el monte Horeb una zarza ardía y no se consumía, y Moisés quería saber, algo así. El monte del llamamiento. Existe también otro monte que para usted y para mí tiene un significado muy grande. Es el monte de la calavera, también llamado el Gólgota. Ese es el monte del lugar de la muerte, a donde el Señor llegó un día por usted y por mí. Los montes son lugares de refugio. Dice la Biblia que cuando Lot se le invitó a salir de Sodoma porque iba a ser destruida, se le mostró un monte para que fuera allá. A Lot se le dijo: escapa al monte. Así que los montes son lugares de refugio. También los montes son lugares de servicio. En Éxodo 3:12 dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces váyase grabando todo esto. Los montes significan refugio, significan servicio, significan espera. Cuando uno vaya a esperar algo de Dios, es como si le dijeran: súbete al monte y espera. Eso es lo que dice Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés:
sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El monte es el lugar en donde uno busca el socorro de Dios. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también los montes son una invitación a la adoración. En Isaías 27:13 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido, dice la Biblia, desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Los montes significan alabanza. En el Salmo 89:12 dice: el norte y el sur tú los creaste, el Tabor, que es un monte, y el Hermón cantarán en tu nombre. Y escuche, para los evangelistas, también los montes significan evangelismo. En el capítulo 40 de Isaías, verso 9, dice: súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y hay un texto que lo usamos mucho en los cultos misioneros, ese Isaías 52:7. Ese lo usamos bastante en los cultos misioneros, y ahí también se menciona el monte. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Amén. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, a Sión: tu Dios reina. Los montes significan hasta banquete. Banquete. Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Pero claro, también los montes significan santidad. Cuando se invite al monte de la santidad, también a nosotros nos aplica eso. Zacarías capítulo 8 y el verso 3: así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y escuche: y el monte de Jehová de los ejércitos, ¿cómo se llamará? Monte de santidad. Pero hay tantas cosas curiosas en la Biblia, hermano, que así como significa tantas cosas los montes buenas, hay otras también difíciles. La tentación. También la tentación de alguna manera es figurada con los montes. ¿Se acuerdan a dónde llevó el diablo a Jesús para tentarlo? A un monte alto. Dice Lucas 4 y el verso 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Los montes significan oración y privacidad. En el monte pasó algo muy lindo, hermano, y esto sí lo quiero hacer con énfasis. ¿Se acuerdan ustedes del famoso monte de la transfiguración? Ese está en el capítulo 17 de Mateo. Allá pasó algo hermoso.
En ese monte se pudo contemplar al Señor Jesús en plenitud. Quiero leerlo un poquito, Mateo 17, verso 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. ¿A dónde? A un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero hay algo curioso. Cada vez que yo leo ese pasaje y veo cómo allá Pedro, Juan y Jacobo en el monte arriba están contemplando al Señor, amén, lo están viendo a Él de una manera especial, resplandeciente. ¿Sabe dónde estaban los otros apóstoles? Hay algo curioso. 3 de ellos estaban arriba en el monte viendo a Jesús transfigurado. ¿Y sabe dónde estaban los otros 9? Abajo del monte echando fuera demonios. Yo no sé usted a cuál de las dos le gusta más. Amén. No sé si le guste más contemplar la gloria de Dios o cazar fantasmas abajo. Yo, eso de cazar fantasmas y estar buscando espíritus por todas partes, eso no es mi atractivo, de verdad que no. A mí no me invite mucho allá, invíteme arriba, que estar arriba es mucho mejor que estar abajo. Y le voy a mostrar, ¿verdad? Esos son los dos contrastes. Abajo del monte se vive otra dimensión. Abajo del monte se vive otra dimensión. Vamos a mirar ya en el versículo 9, estamos en Mateo 17. Ahí aparece aquellos 3 arriba, contemplando a Jesús en su magnificencia. Tan maravilloso estaba arriba que ellos dijeron: Señor, quedémonos aquí, bueno es para nosotros quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos así se quedaron a la intemperie, pero no nos bajemos de aquí. Y miren ustedes la diferencia. ¿Dónde estaban los otros 9? Abajo. Versículo 9, Mateo 17, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, es decir, abajo, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lunático son esas personas que tienen problemas, que cuando la luna está llena se les corre ¿sí? Eso es lunático, y eso es verdad. Cuando la luna está llena, la madera no se puede cortar porque se daña. Y los locos son más locos con luna llena. Y los enamorados son más enamorados en luna llena. No se sabe por qué, pero algo pasa. Y dice que el hijo era lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y mire el verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahí está. 3 de ellos arriba en el monte disfrutando la gloria de Dios, y los otros 9 peleando con los demonios abajo. Así que, hermano, aquí lo mejor es que usted empiece a escalar. Empiece a escalar, no se quede abajo, que eso no funciona abajo. Amén. Es más, el día que usted quiera contemplar la eternidad, suba hacia el monte. Suba hacia el monte. Es que es tan curioso esto que hasta en Apocalipsis, ya al finalizar la Biblia, se sigue hablando de montes. Capítulo 21 de Apocalipsis,
verso 10. Dice, y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? A un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, ahora sí voy a predicar. Voy a empezar. Dios mío, es que todo esto que hice fue un recuento para invitarlo a usted, porque para usted y para mí hay un monte que nos está esperando. ¿Cuál de todos los que he mencionado, cuál es el monte al que usted necesita subir? ¿Alguno le cuadró o ninguno le cuadró? En todo el recuento que hice, usted de pronto dijo, ese es el que yo necesito, allá es donde tengo que subir. Vamos así rapidito a ver, hermano. Es posible que el monte suyo sea el Gólgota. ¿Qué es el Gólgota? Es el monte, amén, de la muerte. Allá fue donde murió el Señor, en el Gólgota, el de la calavera, que tiene forma de calavera. Y a lo mejor ese es el monte al que usted tiene que subir. ¿Por qué? Porque usted tiene que morir al yo. Usted tiene que renunciar a la vida, a su vida, porque si usted no cae a tierra y muere, usted queda solo. Usted tiene que morir. Morir al yo, morir a ese viejo hombre que lleva por dentro. Es decir, usted puede estar en la iglesia, pero si usted no ha muerto al yo, quiere decir que Cristo no vive en usted. Y si Cristo no vive en usted, usted no vive un evangelio con dignidad. Por eso el monte que lo está esperando a usted es el Gólgota. Usted va a tener que trepar, caminar, subir, escalar al Gólgota y morirse allá, morir al yo, para que pueda decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe quién necesita subir al Gólgota? Ese cristiano que dice, yo vivo el evangelio como a mí me parece. Yo vivo el evangelio como a mí me gusta. A mí no me importa lo que prediquen allá ni lo que diga la Biblia. No, yo vivo el evangelio a mi manera. Ese que habla así es porque no ha muerto al yo. Y si no ha muerto al yo, hay que invitarlo a que suba al Gólgota. El Gólgota te está esperando. Hay otros que necesitan, amén, que Dios responda a alguna situación fuerte que tienen. ¿Se acuerdan del Carmelo? ¿Qué fue lo que pasó en el monte Carmelo? Dios respondió. Allá fue donde Elías enfrentó a 850 sacerdotes de dioses falsos, y allá fue donde dijo, Señor, responde, el que responda por fuego ese es. Y el Señor respondió por fuego. Así que si tú tienes alguna petición delante de Dios y esta es la hora que no ha pasado, es porque tienes que subirte a tu monte Carmelo. Hay un monte Carmelo al frente de la vida tuya y tienes que irte allá, irte al monte Carmelo, para que sea allá donde Dios te responda. Dile, Señor, respóndeme con fuego esta noche, porque necesito que tú hagas algo en la vida. A lo mejor por eso es que Dios no te ha respondido. Llevas tanto tiempo clamando por algo y el Señor espera que te vayas al Carmelo. Móntate al Carmelo y allá Dios te responderá. Hay otro monte especial para aquellos que nunca se humillan delante de Dios. Esos que siempre vienen con la cerviz. ¿Usted sabe qué es la cerviz? El cuello. Aquí uno tiene que llegar con este cuello doblado, así.
la cerviz doblada. Eso significa humillación. Aquí no puede llegar uno con altivez, arrogancia, prepotencia o jactancia. Yo recuerdo alguna vez una hermanita así arrogante. Y un día le dije, hermanita, usted le va a tocar doblar la cerviz. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y le expliqué. Le dije, usted tiene que quebrantarse delante de Dios. Y me dijo, yo eso nunca lo voy a hacer. Y le dije, entonces te va a ir mal toda la vida. Y de verdad le ha ido mal, pobrecita. Uno aquí tiene que aprender a humillarse delante de Dios. E incluso hasta a veces humillársele a alguien, quien lo creyera. Porque antes de la caída viene la altivez. ¿Y sabe cuál es el monte? El monte del quebrantamiento. ¿Cómo se llamó el monte al que el Señor subió, donde se arrodilló y su sudor era como grandes gotas de sangre? ¿Cómo se llamaba ese monte? El de los olivos, el famoso Getsemaní, donde él se arrodilló y se quebrantó y dijo en su humanidad, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ese cristiano que no quiere quebrantarse delante de Dios, que no quiere humillarse, que no quiere doblarse ante Dios, hay un monte de los olivos que lo está esperando. A usted le toca subir, hermano, le toca subir. Porque mientras usted mantenga ese cuello así erguido y fuerte, Dios no hará algo con usted especial. Usted tiene que aprender a doblegarse delante de Dios, a rendirse, a postrarse, como decíamos estos días. Usted tiene que aprender a tirarse al piso, y eso se logra subiendo al monte de los olivos. Hay otro monte al que usted y yo no lo podemos evitar o evadir. Es el monte de la prueba. El monte de la prueba es aquel a quien Dios invitó a Abraham para que subiera con el hijo. ¿Le parece poquita esa prueba? Ve y sacrifícame a tu hijo. ¿Y a dónde los llevó? Al monte. ¿Cómo se llamó el monte de Abraham? Moria. Pues déjame decirte que ese monte Moria también es el monte al que tú y yo tenemos que subir cuando Dios nos mande. Es decir, Dios en un momento dado nos mandará una prueba fuerte, fortísima, una gran prueba. Y cuando tú veas la prueba, no la puedes rehuir. Tienes que enfrentarla, porque Dios con esa prueba estará dándote calidad, fortaleza. A veces la prueba puede ser una circunstancia económica o un problema de salud, una enfermedad fuerte, una situación catastrófica, no sé qué sea, pero es pequeño con respecto a lo que le mandó Dios a Abraham. Dios a Abraham le dijo, ve y me sacrificas a tu hijo en el Moria. Es el monte del sacrificio, es el monte de la prueba. Y creo que allá a varios nos ha tocado subir a veces. Ahora, cuando Dios te quiera mandar al monte Moria, sube, sube, sube. Acepta la prueba, que Dios te dará la victoria. Y cuando bajes del monte Moria, vas a venir en victoria, porque soportaste la prueba, porque no rehuiste ir hasta allá. A su nombre sea la gloria. Y escúchenme los que no le quieren servir a Dios. A los que no le quieren servir a Dios, hay cristianos que no quieren comprometerse con Dios. Les gusta venir a la iglesia, aún hasta ofrendan, algunos hasta diezman, pero ellos dicen, yo no quiero servirle a Dios. Pues déjame decirte que para ti que no le quieres servir a Dios, hay un monte que te está esperando. ¿Cómo se llamó el monte de donde Dios llamó un día a Moisés? El monte Horeb. Allá donde la zarza ardía y no se consumía, de allá fue que Dios llamó a Moisés para el servicio. Amén. Por ahí hay un amigo que le han ofrecido salir al ministerio varias veces y no ha querido. Eso significa que no ha querido
subir al Moria, al Horeb, perdón, no has querido subir a su monte Horeb. Cuando uno sube al monte Horeb, ese es el monte del llamamiento. Allá Dios lo llama directamente. Y después de que Dios a uno lo llame directamente, hermano, no hay manera de uno negarse. A Dios no se le puede decir que no. A Dios no se le puede decir que no. Así que no rehuses subir a tu monte Horeb. Sube al monte Horeb, que allá te pasará lo que le pasó a Moisés. Dios te llamará allá. Hay otros, y creo que somos todos, que necesitamos que la unción del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Ya de pronto recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero tendrás que seguir en ese ambiente, porque tú no te puedes quedar con ese conformismo de que tú recibiste el Espíritu Santo y hablaste en otras lenguas y que ya no más. No, tienes que seguir en medio de ese ambiente de la unción. Y el que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo sí que lo necesita. Ese se llama el monte Hermón. Ese que deja caer la nieve, como la nieve de Hermón, que va bajando, que desciende. Ese monte Hermón simboliza el derramamiento del Espíritu Santo que tiene que pasar en la vida de todos. Tú y yo necesitamos nuestro propio monte Hermón. Ve al monte Hermón, porque allá envía Jehová bendición, vida eterna, unción del Espíritu Santo. Es posible que por eso es que el Espíritu Santo no se ha derramado sobre la vida tuya, porque no has ido al monte de la unción, que es el monte Hermón. Allá envía Dios bendición. Allá es donde tú tienes que subir. El día que tú subas al monte Hermón, vas a ver la nieve del cielo que cubre la vida tuya. Es decir, el Espíritu Santo que se va a derramar sobre la vida tuya. Nadie hay que haya subido al Hermón y que haya bajado igual que como subió. Cuando uno sube vacío, pero cuando baja lleno de la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días, y máxime en este tiempo tan difícil. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Para los que no adoran a Dios en espíritu y en verdad, hay otro monte, el Gerizim. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a esa mujer que adorara a Dios? Y ella le dijo: nuestros padres adoraron en ese monte, y señaló ese monte. ¿Cómo se llamó el monte que ella señaló? Gerizim, porque ese era el monte de la bendición, amén, o digámoslo también de otra forma, el monte de la adoración. Nuestros padres adoraron allá, y yo creo que ese monte sí que lo necesitas tú, y sí que lo necesito yo. A ese monte hay que subir, hermano. Usted y yo no podemos llegar a la presencia de Dios de cualquier manera. Cuando tú vengas a postrarte delante de Dios, haz de cuenta que estás subiendo a ese monte Gerizim a adorarlo allá. Sube y adóralo allá. Y luego también ese monte se convertirá en el de la bendición para tu vida. Ese monte Gerizim tiene ese doble significado, el de la adoración y el de la bendición. Pero primero tienes que aprender a adorar a Dios. Tú no puedes llegar aquí a la presencia de Dios inerte, quieto, en silencio, mirando qué pasa. No, tú no vienes aquí a ser un espectador de cómo la iglesia adora a Dios. Tú tienes que venir a adorar a Dios. Así que no mires al compañero cómo está haciendo, que si canta o no canta, si levanta las manos o no, si adora o no. No mires a nadie. Tú tienes que venir aquí y subirte a tu propio monte Gerizim, y de allá adorarlo, y olvídate de todo. Y en la medida que lo adores, vas a sentir la bendición de Dios que llega sobre tu vida. Cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir es a adorar a Dios.
Aleluya, ven a adorar a Dios, hermano. Qué linda es la iglesia cuando aprende a adorar a Dios. Cuando tú no lo haces mecánicamente, sino que es algo que sale, que brota, que fluye de la vida de alguien agradecido. Cuando tú sientas estas notas que suenan, cuando tú escuches las voces que están aquí entonadas, no te fijes en ellos, métete tú en la adoración, cierra tus ojos, levanta tus manos y adora a Dios, súbete al Jericín y luego empezarás a ver cómo la gloria de Dios cae sobre tu vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y cuando tú vengas a la iglesia, has de venir a eso, hermano, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios necesita adoradores que lo adoren de esa forma. A su nombre sea la gloria. Usted y yo necesitamos subirnos al monte de la transfiguración. Ese monte al que subió Pedro, Juan y Jacobo, cuando contemplaron al Señor transfigurado. Eso es una experiencia, hermano, inolvidable, una experiencia inigualable. No hay nada más grande que lo que vio Pedro, Juan y Jacobo. Nadie ha visto al Señor de esa forma, solo ellos. Pero para poderlo ver, tuvieron que subir hasta el monte de la transfiguración. Yo lo he llamado también el monte de la contemplación. El monte de la contemplación. Yo a veces que pienso en esto, digo, ¿qué pensaría Pedro, Juan y Jacobo viendo al Señor transfigurado? Yo creo que se quedaron embelesados, ¿verdad? Como idos de todo, como que todo se les borró y en la mente y en los ojos de ellos solo estaba el Señor. No le quitaron nunca la vista al Señor cuando lo vieron transfigurado. Su gloria, hermano. ¿Qué sintió Pedro? ¿Qué sintió Juan? ¿Qué sintió Jacobo? Hermano, eso era lo más grande que hombre alguno podía experimentar. ¿Y se acuerda usted dónde estaban los otros 9? Abajo del monte. ¿Y qué estaban haciendo los otros 9 abajo? Peleando con demonios allá. No te pongas a buscar demonios por ninguna parte. Deja que a los demonios se los lleve el diablo. Y tú dedícate a adorar a Dios. A veces llega aquí algún endemoniado. Escúchenme esto, hermano. Cuando no traigan aquí endemoniados. No me traigan aquí endemoniados. A los endemoniados hay que llevarlos por allá y predicarles a ellos para que se entreguen a Dios. Pero esto aquí no es un lugar para endemoniados. Los endemoniados hay que dejarlos para que Dios haga con ellos algo especial. Pero tú y yo hagamos del culto una fiesta. Y no traigamos endemoniados para que nos dañen la fiesta. Este no es el monte de los endemoniados. Los endemoniados están abajo del monte. Usted y yo estamos aquí arriba del monte, adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Aleluya. Dejemos que sea Dios el que se manifieste aquí. Es mejor ver la gloria de Dios aquí. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aquí, como dijo Juan escribiendo en Apocalipsis, aquí, hermano, hay que subirnos es al monte grande y alto, para que no pierdas de vista la eternidad. Sabes que cuando un cristiano se va al mundo, cuando un cristiano se va a pecar o a revolcarse en el fango del mundo, ¿sabes por qué se va? Porque no ha subido a ese monte, el monte de la eternidad, del que habló Juan en Apocalipsis, el monte alto, grande y alto. Es que cuando uno se sube a un monte de esos, hermano, uno no se da cuenta qué está pasando abajo. A veces el cristiano mantiene a toda hora asustado y preocupado por lo que está pasando en el mundo abajo, pero es porque estás también abajo. Si tú no estás abajo, no te das cuenta qué pasa abajo. Más bien súbete al monte grande y alto, y allá el bullicio del mundo no lo escucharás. Allá solo estarás cerca de la presencia de Dios. Amén. Ese es el que Dios te está invitando. Yo no sé, hermano,
de todos estos montes, ¿cuál es el tuyo? Pónganse de pies, por favor. Lo que sí te quiero invitar en esta noche es a que te subas a uno de estos montes. Aleluya. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, o al sonido de la trompeta, o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Sabe qué significa el monte de Sión? Significa el monte de la salvación. Y a ese es al que tú y yo nos hemos acercado. Y es ahí donde estamos. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo no sé cuál de estas experiencias tengas que vivir, pero hay alguna de ellas, hermanos, sin duda alguna, alguno de estos montes es el tuyo. Yo quiero que cierres un momentito tus ojos, por favor. Levanta tus manos al cielo si así lo deseas. Piensa cuál de esos montes es el que aplica para la vida tuya. ¿Cuál de esos es el monte al que tú debes subir? ¿El monte de la adoración porque no adoras? ¿O el de la humillación porque no te humillas? ¿O el del sacrificio porque no has pasado la prueba? ¿O el de la bendición? ¿O el del llamamiento a servir? ¿Cuál será el monte al que tú tienes que subir? ¿O será aquel de donde desciende la nieve y cubre tu vida para que el Espíritu Santo descienda? Yo te voy a invitar esta noche en el nombre de Jesucristo para que descubras cuál es el monte al que tienes que subirte. Y no lo dudes, súbete, súbete. Si estás peleando abajo con otras cosas que no importan, deja de pelear abajo y empieza a subir la ladera del monte. Y mientras más subas, más contemplarás la gloria de Dios, hermano. Si tú todavía estás siendo atraído por las cosas del mundo, si el bullicio del mundo, la algarabía del mundo, las cosas que el mundo ofrece todavía te llegan al oído, es porque estás abajo del monte. Sube, 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 que en la medida que subas, te alejarás del mundo abajo. Eso es lo que a veces le pasa a algunos cristianos. Se quedan tan abajo que el mundo los atrae, el mundo los envuelve, el mundo los enreda. Pero cuando el cristiano aprende a subir el monte, deja el mundo abajo. Y cada vez que tú subas, mientras más subas, más oxígeno vas a tener. Aleluya, aleluya. Más vida, más visión, porque verás todo más de una forma especial y estarás más cerca de Dios todos los días. ¿Cuál es el monte tuyo ahora? ¿Cuál es el monte al que tú debes subir? Si gustas, levanta tus manos y no te quedes en silencio. Por favor, no te quedes en silencio. No es bueno que después de oír la palabra te quedes en silencio. Ojalá que balbucees las palabras, di las palabras, abre tus labios. Al Señor le gusta escuchar tu voz. Él dice: déjame oír tu voz, déjame oír tu voz. Qué bueno que te acostumbres, iglesia, que cuando Dios te hable, amén, Dios no te habla con la boca cerrada. Dios te habla cuando Él abre sus labios. Y lo mismo Él espera de ti. Abre los labios, ábrelos, ábrelos, no te dé pereza. Abre tus labios, háblale a Dios que te escuche. Dile a Dios algo. Háblale, háblale a Dios, háblale, adóralo, glorifícalo, exáltalo. Dile
Dile: Señor, yo necesito subir al monte de la humillación. Yo necesito subir al monte de la prueba. Yo necesito subir al monte de la respuesta. Yo necesito subir al monte de la transfiguración para ver tu gloria. Yo necesito subir a ese monte, Señor, y estar allá contemplando tu gloria. Que descienda tu gloria sobre mí. Que tu Espíritu Santo se mueva en la vida mía. Yo necesito todos los días subir, 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 subir y alejarme del mundo abajo, porque mientras más arriba esté, más cerca de ti puedo estar y escuchar tu voz y contemplar tu gloria y sentir tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad. Yo necesito ir hasta tu presencia. Déjame subir, dame fuerzas, no importa lo alto que sea, y mientras más alto sea mejor, porque más cerca de ti quiero estar. En el nombre de Jesús quiero escalar este monte, quiero subirlo y sentir tu gloria, Señor, en la vida mía. Oh Padre, déjame adorarte, déjame contemplar tu rostro y gozarme en tu presencia. Oh, en el nombre de Jesús te adoro, Dios. Bendito y alabado. Déjame humillarte, déjame adorarte, déjame exaltarte, Padre. Déjame glorificarte, Señor. Aleluya, te adoro, mi Dios. Te bendigo, Padre Santo. Sube al Gólgota, hermano, sube a tu Gólgota, sube a tu Gólgota, sube al Gólgota, sube al monte Oreb, sube al monte Oreb, sube al monte Oreb, sube. Hay una presencia que te está esperando en la gloria de Dios. Mientras más subas, más cercano estarás, más podrás contemplar la gloria de Dios. Aleluya. Adóralo, hermano, dale gloria, aplaude su nombre, exáltalo con libertad. Cuando tú vengas, adóralo, gózate en mi Dios, que Él está aquí esta noche. Oh, te adoro, mi Dios. Si tú me llamas, Señor, para servirte, voy a servirte más todos los días. Oh Dios, voy a subir para que tú me respondas. Voy a subir para contemplar tu gloria. Voy a subir a adorarte, Señor. Quiero subir a ese monte. Para ser, Señor, tuya, oh Dios. Oh Señor, gracias por tu palabra, Dios eterno. Te doy gracias por tu palabra que he oído esta noche, Señor. Me voy a ir a mi casa con la certeza de que alguno de estos montes me pertenece, y voy a escalar ese monte en el nombre de Jesús, y mi vida va a cambiar y mi vida va a ser diferente, y voy a ser otra persona cuando aprenda a subir esos montes en el nombre de Jesús. Gracias. Guarda tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Dios le bendiga, iglesia. La paz de Cristo para todos. Bendiciones en abundancia para todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Dios eterno. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,